Muy buenos días para todos. En la clase anterior vimos que la literatura está presente prácticamente desde el comienzo de la humanidad, remontándose a la época de la antigüedad. En la videoclase de hoy nos centraremos en el concepto de literatura universal y veremos un panorama general de su desarrollo en los diferentes periodos históricos de la humanidad. Para el estudio de la literatura universal se puede decir que hay dos tendencias. La primera es la orientalista, que se refiere a las producciones literarias de culturas orientales, tales como la hindú, la china y la hebrea. Y la segunda tendencia es la clásica occidental, que aborda la literatura de origen grecorromano. Hoy nos centraremos en esta segunda. Para comenzar, podríamos definir la literatura universal como toda la producción literaria creada en la historia de la humanidad, desde la época antigua hasta la época contemporánea y gestada en diferentes territorios del mundo, por lo cual se caracteriza por presentar un conjunto de obras con alta variedad de épocas, países, estilos e idiomas, por medio de los cuales el ser humano ha expresado y dado forma a sus pensamientos de manera escrita y oral. El primer periodo que encontramos en la historia de la literatura universal es el de la Antigüedad clásica. En este periodo se dio la literatura clásica, la cual hace referencia a toda la producción literaria ocurrida en el periodo grecorromano, que abarca las civilizaciones de Grecia y Roma aproximadamente entre los siglos VIII a.C. y V después de Cristo. Esta literatura se caracterizó por la búsqueda profunda de la armonía y el equilibrio en cuanto a la forma y el estilo. E igualmente, las obras de esta época se destacaron por tener un fin educativo y moral que buscaba transmitir los preceptos éticos que debía poseer el ser humano. Los principales temas que se desarrollaron en esta literatura fueron en Grecia los hechos míticos, la moral y el ser humano. Por su parte, en Roma, si bien se retomaron y adaptaron los tópicos griegos, las obras latinas se centraron más en la exaltación del poder político y la oratoria. Las principales expresiones literarias del clasicismo fueron el teatro, los mitos y las epopeyas, y entre sus máximos representantes se encuentran autores como Homero en Grecia y Virgilio en Roma. A Homero se le ha atribuido tradicionalmente la escritura de dos grandes obras de la literatura universal, la Ilíada y la Odisea. No obstante, estudios recientes atribuyen esta obra no solamente a un autor, sino a un colectivo posiblemente compuesto por un grupo diverso de personas que transmitieron oralmente las piezas que componen la obra. Y Homero hubiera sido no el autor, sino el compilador encargado de recolectar y plasmar por escrito tales obras. La Ilíada narra los acontecimientos y las hazañas más notables de las guerras del héroe Aquiles, y la Odisea, por su parte, relata las aventuras del guerrero Odiseo, tras el fin de la guerra de Troya. La Eneida, escrita por Virgilio en el siglo I a.C., buscaba continuar el legado de la épica homérica, pero con un propósito más político, mitificando los orígenes y la fundación del Imperio Romano. El segundo periodo que encontramos es el de la Edad Media. La literatura de esta época hace referencia a la producción literaria originada en el siglo V, luego de la caída del Imperio Romano, y que va hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. Este periodo se encuentra marcado por la fuerte influencia de la religión cristiana, la cual adquirió una perspectiva teocéntrica que puso a Dios en el centro del universo. Lo anterior se reflejó fuertemente en la producción literaria de la época. Esta literatura medieval tenía entonces una función didáctica, es decir, buscaba transmitir los valores cristianos y dejar enseñanzas morales, a la vez que buscaba divertir y entretener al público. Ya que en esa época la escritura era una práctica muy restringida, a la que solo tenía acceso el clero o la gente de la realeza, y el pueblo no sabía escribir ni tenía la posibilidad de ser culto, se caracterizó principalmente porque las obras literarias se transmitían oralmente y porque los autores en su mayoría eran de carácter anónimo. Entre los principales temas desarrollados se encuentran las hazañas y proezas de los señores feudales,
así como temas de corte religioso. Y entre las principales manifestaciones literarias se encuentran los cantares de gesta, las fábulas y las jarchas. Entre algunas de las obras más destacadas de la literatura medieval se encuentran el poema del Mío Cid y la Divina Comedia. El poema del Mío Cid es un cantar de gesta anónimo que relata hazañas heroicas inspiradas en los últimos años de la vida del caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Y en cuanto a la Divina Comedia, esta fue creada por el escritor italiano Dante Alighieri y es un poema que narra el recorrido del poeta por el infierno, el purgatorio y finalmente el paraíso. Bueno, seguimos con la literatura del Renacimiento o renacentista. Esta hace referencia a la producción literaria llevada a cabo entre los siglos XV y XVI, periodo conocido como el Renacimiento, y el cual fue un movimiento cultural que se originó en Italia, pero que se extendió por toda Europa. El objetivo principal de la literatura de esta época fue la recuperación del humanismo y de los ideales estéticos grecolatinos. Esto hizo que la literatura volviera a enfocar su atención en el cuidado de las formas, la representación de la belleza y la preocupación por el ser humano, dejando de lado un poco la función didáctica de la literatura. Durante este periodo, los temas y las formas de hacer literatura dieron un giro importante en la historia, asociado también a la invención de la imprenta, lo cual favoreció la posibilidad de difundir ampliamente la cultura y la literatura. Los temas principalmente desarrollados fueron el amor, la naturaleza y la mitología de la antigüedad clásica como herramienta para transmitir los sentimientos humanos. Durante esta época se destacó especialmente el género lírico, en el cual se dio total libertad de expresión de sentimientos y emociones, y se crearon nuevos tipos de verso como el endecasílabo y el soneto. La narrativa y el teatro también se dieron con fuerza y en la narrativa se consolidó el cuento y la novela, surgiendo así la novela picaresca. En cuanto al teatro, este se desarrolló con mayor fuerza en Inglaterra, donde se convirtió en un espectáculo para masas. La manifestación más importante de este género fue el teatro isabelino, surgido en Inglaterra hacia finales del siglo XVI y cuyo mayor representante fue William Shakespeare. Entre las obras más representativas de esta época se destaca Cancionero, escrita por el italiano Francesco Petrarca, y la obra Gargantua y Pantagruel del autor francés François Rabelais. La siguiente época corresponde al barroco, la cual se dio durante el siglo XVII. Esta fue una corriente artística, cultural y literaria que también surgió en Italia y se expandió por Europa. Cuando el Renacimiento empezó a decaer, una crisis moral y de valores se adueñó de la sociedad europea, y allí surgió el barroco como oposición al Renacimiento, mostrando una visión desengañada, escéptica y pesimista de la realidad, que cuestionó los ideales antropocéntricos del romanticismo, y esto se vio reflejado en el arte y la literatura. La literatura barroca se caracterizó por la opulencia y la brillantez, dejando de lado la armonía y el equilibrio en la expresividad, basándose en un uso del lenguaje extravagante, exuberante, recargado, artificioso y muy ornamentado, donde se incorporó todo tipo de recursos literarios y estilísticos, por lo cual se presentó una renovación de técnicas y estilos que originó una estética recargada. Los tópicos abordados en el barroco se centraron en el carpe diem, que fue un tópico literario en el que se anima a aprovechar el momento presente sin esperar el futuro, y otro tema fue el del amor no correspondido. En general, los temas recurrentes del barroco mostraron el pesimismo de la época y el desequilibrio constante de la vida. Estos temas se desarrollaron en manifestaciones literarias tales como las novelas de caballerías, las novelas pastoriles y las novelas picarescas. Igualmente se desarrollaron en la lírica y en la sátira e incluso en el teatro. La obra quizá más representativa de esta época es Don Quijote de la Mancha, del español Miguel de Cervantes Saavedra, obra genuinamente crítica contra la tradición caballeresca y cortés, por el tratamiento burlesco que da la misma
y que dio paso a la novela moderna y que es considerada también una de las obras más importantes de la literatura universal. Otra obra destacada en esta época es La vida es sueño, la cual fue escrita por Pedro Calderón de la Barca. Es una obra de teatro estrenada en 1635 y cuyo tema central es la libertad del ser humano para configurar su vida sin dejarse llevar por un supuesto destino. La literatura neoclásica hace referencia a las obras creadas en el siglo XVIII, periodo conocido como neoclasicismo, el cual se originó en Francia y se expandió por diferentes lugares de Europa. Esta literatura se caracterizó por intentar rescatar los valores clásicos propios de la cultura griega y romana y propuso la razón como última fuente de conocimiento. En este sentido, la literatura se puso al servicio de las ideas de la Ilustración con una finalidad didáctica que buscaba impartir cultura y educación. El neoclasicismo trae consigo la nueva búsqueda por el equilibrio, la serenidad y la formación de los ciudadanos. Las obras están de nuevo dotadas de una finalidad moralizante, pero enfocada siempre en la razón. Y el lenguaje comienza a ser fuertemente depurado, dejando de lado lo superfluo, se estiliza y se emplea un lenguaje con claridad y sencillez de estilo. Los temas que más se destacaron durante esta época fueron de carácter filosófico, político, económico y social. Las formas de expresión más sobresalientes fueron el ensayo y en la narrativa la fábula, ya que su finalidad era transmitir preceptos morales. Como obras de esta época podemos nombrar las fábulas de La Fontaine, escrita por el autor francés Jean de La Fontaine, y Robinson Crusoe, del autor inglés Daniel Defoe. Continuamos con el romanticismo, el cual fue un movimiento cultural y artístico desarrollado en Europa en la primera mitad del siglo XIX y el cual tuvo como objetivo rechazar el racionalismo de la Ilustración para volver a exaltar las emociones, la imaginación y la inspiración. Entre las características más comunes de este movimiento se encuentra la defensa de la libertad, el subjetivismo de los autores, el absoluto e imperante deseo de evasión de la realidad y el intimismo a la hora de expresar los sentimientos. Los principales temas de esta época fueron la naturaleza, los temas medievales como el folclore popular, la identidad, el horror y la muerte. Los temas fantásticos y góticos, entre otros, también se desarrollaron. Los medios preferidos por los autores para la expresión literaria en esta época fueron el drama, la novela autobiográfica, la novela gótica, la lírica y los artículos periodísticos. Y se destacan obras como Fausto, de Johann von Goethe, Rimas y leyendas del español Gustavo Adolfo Bécquer, y también obras de Edgar Allan Poe y Robert Louis Stevenson, entre muchos otros autores importantes. Pasando al realismo presentado durante la segunda mitad del siglo XIX, se dio un giro estilístico, temático y formal. El romanticismo pierde interés y el realismo surge en Francia como contraposición a él, rechazando la visión escapista del anterior periodo para enfocarse y retratar detenidamente las condiciones sociales que se estaban viviendo con respecto a la lucha de clases y la desigualdad social, buscando así representar una sociedad caracterizada por la industrialización, el crecimiento humano, la consolidación de la burguesía y la aparición del proletariado. En este sentido, desaparece en la literatura todo rastro de subjetivismo, de sentimientos o de fantasía, y se lleva a cabo un riguroso análisis de la realidad y de la problemática asociada a la existencia humana. Los personajes y las costumbres de la época suponen una inspiración para un nuevo tipo de novela, la novela realista, en la que se denuncian los defectos sociales y se proponen soluciones a ellos. Entre sus representantes se encuentra el autor francés Gustave Flaubert con su obra Madame Bovary y Mark Twain, autor estadounidense que escribió Tom Sawyer. Otros autores importantes de esta época son los franceses Émile Zola y Guy de Maupassant.
el inglés Charles Dickens y los autores rusos Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy y Anton Chejov. Continuando aparece el modernismo, que se da a finales del siglo XIX y comienzos del XX, y el cual tuvo un fuerte auge en Hispanoamérica. El modernismo se aprecia en diferentes campos del arte, pero es en la literatura, a través de la poesía, donde encuentra su principal vehículo de expresión. Este movimiento se caracteriza por la falta absoluta de conformismo y un enorme esfuerzo de renovación. Algunos de los temas principales del modernismo son la evasión del tiempo y el espacio, la desazón propia del romanticismo, el rechazo de la sociedad o el amor y el erotismo caracterizado por la idealización. El máximo representante del movimiento es Rubén Darío, quien definió los límites del nuevo modo de hacer poesía en obras como Azul. Entre otros autores se encuentran el colombiano José Asunción Silva, quien escribió el poema Nocturno, y el cubano José Martí. Hacia finales del siglo XIX también se da el simbolismo, que fue un movimiento artístico y literario en Europa, especialmente en Francia, y que influyó en el modernismo en Hispanoamérica. Este movimiento parte del uso del símbolo como medio para expresar lo incomprensible de la realidad. Se caracterizó por resaltar el símbolo como forma de representación y de expresión de imágenes, sentimientos y pensamientos con el fin de alcanzar conocimientos más elevados. Los temas de este movimiento tenían un tono místico y abordaron la sociedad decadente y la contraposición entre lo urbano y lo natural. Los principales poetas del simbolismo francés fueron Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé y Paul Verlaine, conocidos como los poetas malditos por rechazar las convenciones sociales, ponerse al margen de los valores morales y perseguir una vida de excesos. Posteriormente surge el vanguardismo a principios del siglo XX, y este no es solo un movimiento, sino que hace referencia a una serie de corrientes diferentes entre sí, pero unidas por la proximidad temporal en que se produjeron. A estos movimientos se les denomina ismos, por el sufijo que se usa para nombrarlos. Entre los más relevantes de estos movimientos se encuentran el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo y el ultraísmo. Tales movimientos se construyen sobre una base renovadora para el arte, en la que el inconformismo y ruptura con la tradición da lugar a nuevas formas experimentales del lenguaje. La libertad de expresión adquiere un nuevo significado, alterando la estructura de las obras, abordando temas tabú y reinterpretando los parámetros literarios. Autores como Marcel Proust, Franz Kafka, Thomas Mann, Ernest Hemingway, André Breton y Guillaume Apollinaire son representantes de la literatura vanguardista. Finalmente, en el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, surge el posmodernismo, el cual se propuso abordar y superar su movimiento precursor, el modernismo. Al igual que el modernismo, el posmodernismo continúa con el proceso experimental en estilo, forma y estructura narrativa. Se produjo una reconceptualización de la sociedad y se hizo patente la sensación de fragmentación. De ese espíritu novedoso surgieron varios subgéneros de gran relevancia para la literatura universal: la novela posmoderna, el realismo mágico, el teatro del absurdo y la literatura feminista. El argentino Jorge Luis Borges y el colombiano Gabriel García Márquez fueron dos grandes representantes del realismo mágico. El francés Albert Camus y el irlandés Samuel Beckett dedicaron parte de su producción a cultivar el teatro del absurdo. Por su parte, la italiana Elsa Morante y la francesa Simone de Beauvoir aportaron todo su talento a la literatura feminista del posmodernismo. Bueno, este fue un panorama bastante general de la literatura universal. Por la amplitud de su cobertura es difícil sintetizar toda la información relacionada a ella, pero espero les haya servido como una aproximación a los aspectos generales de la literatura y como introducción a los centros literarios que ustedes están desarrollando en profundización de cada uno de los movimientos. Eso es todo entonces por la videoclase de hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.